Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Bendiciones, familia, qué gusto saludarlos otra vez. Permítanme hacer una oración. Bendito Dios del cielo, quiero agradecerte por este tiempo que me das juntamente con mis hermanos. Permítame que tu palabra, Dios, llegue a nuestros corazones y podamos ser enseñados a través de ella. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas. Sé tú nuestro maestro, que en esta hora nosotros podamos entender tus propósitos que nos dejaste a través de tu palabra. La recibimos, la creemos y la vamos a poner en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues estamos considerando un tema importante para nuestras vidas, porque tiene que ver con lo que hacemos cada día, lo que pensamos, lo que decidimos, y eso es lo que va a determinar a final de cuentas los resultados de lo que nosotros vamos haciendo. Y yo quisiera que pensáramos en este tema que se llama no descuides la gracia. Usted lo acaba de ver allí en las pantallas, puede usted razonar un poco y preguntarse ¿qué será descuidar la gracia? ¿O a qué se referirá el pastor con no descuidar la gracia? Bueno, yo quisiera primero explicarle un poquito de la gracia, lo que significa la gracia, para que usted pueda pues entender entonces en qué podríamos estarla descuidando. Como referencia puedo decirle que la llegada de Jesucristo al mundo trajo eso que nosotros le llamamos gracia. Es decir, una salvación que ya no tuvo que representar ningún esfuerzo para ninguno de nosotros. Fue simplemente una salvación que Él llevó a cabo, todos los protocolos, podríamos decir, para que nosotros pudiésemos tener salvación. Porque antes de Jesucristo eso era algo completamente complicado. Las condiciones del ser humano no permitían tener nada gratis, pero cuando llega Jesucristo, Él hace un sacrificio para que nosotros tengamos todo gratis. Antes de Él no era así. Entonces, a partir del Señor Jesucristo, le llamamos el tiempo, o teológicamente algunos le llaman la dispensación de la gracia. Entonces este tiempo es hermoso porque pues podemos ser perdonados ahora sin intermediarios, así de sencillo, acercarnos a Dios, pedirle perdón, y no necesitamos que ningún ser humano intervenga en ese perdón que nosotros necesitamos obtener de parte de Dios. Ese es un regalo de la gracia, tener esa oportunidad de tener esa comunión con Dios y decirle qué es lo que pues hay en nuestras vidas, y obtenemos su perdón y su oportuno socorro. Esas cosas nos las otorga la gracia. Otra de las cosas es pues tener con nosotros al Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo selló nuestras vidas como un sello de propiedad cuando nosotros creímos. Entonces, llegamos a Dios y Él pone un sello,
como diciendo, esto es propiedad mía. Anteriormente, pues los sellos se hacían con anillos. Los reyes, los personajes importantes, pues sellaban algún edicto, algo, y lo que el rey sellaba, pues era como que algo ya que ellos lo habían dado por hecho como autorizado o un derecho de propiedad que se usaba también en algunos otros casos. Entonces llega el Espíritu Santo, nos sella como derecho de propiedad cuando creímos. ¿Qué más? Bueno, pues Dios nos dio la oportunidad ahora, a diferencia de antes de Jesucristo, que la ley de Dios, es decir, los mandamientos de Dios, ahora a partir de Jesucristo, Dios estableció para que sus leyes estuvieran ya en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, a partir de Jesucristo, todos los seres humanos nacemos ya con ese chip, digo como ejemplo, de que ya venimos con la ley de Dios escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Eso quiere decir que ahora el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, redarguyendo cuando hay acciones que no corresponden a lo que Dios nos ha mandado, redarguye y como que va sacando esa parte de la ley de nuestra mente y nuestro corazón para que nosotros reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Pero yo quiero compartirles algunos pasajes. Por ejemplo, el primero que está en Hebreos 2, versículo 3, quiero que usted y yo podamos leerlo. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí comienza una pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Más adelante yo quiero enseñarle 2 versículos antes, es decir, el 1 y el 2 de este capítulo 2, para que usted pueda entender por qué está diciendo esto. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El tema se llama no descuidemos la gracia, o en otras palabras podríamos también definirlo como no descuides tu salvación, no descuides lo que Dios ha puesto en tu vida, lo que Dios te ha permitido ganar. Ahora bien, otro pasaje que está en Hebreos 10, versículo 16, para que vayamos entendiendo un poco lo que yo les estoy comentando. A mí en lo personal, yo quiero decirles que me gustaría estar predicando sin llevarlos tanto a la Biblia, pero ¿qué sentido tendría? ¿Cómo usted podría saber que yo estoy hablando algo que está en la Biblia o meramente porque solo lo dije yo? Entonces yo creo que lo mejor es que vayamos a la Biblia y comprobemos que lo dice la palabra de Dios. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces esto que yo le estaba diciendo, este es un pacto que él había anunciado antes de Jesucristo y que lo ratifica en el Nuevo Testamento, en este libro. Es un pacto llevado a cabo a través de Jesucristo y por tanto las leyes de Dios pues ya están en todos nosotros. Por eso nadie puede decir que es inocente, que no sabía, que no conocía, porque Dios ya puso esas leyes. Ahora bien, en el libro de Jeremías 31-34 también usted va a leer cómo estas leyes ya escritas en nuestros corazones y en nuestras mentes nos permiten pues ya tener un conocimiento y ya no necesitamos que alguien nos enseñe. Quizás el trabajo de los que exponemos la palabra de Dios es recordarles esas leyes que Dios ya escribió en su mente y en su corazón. Dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esto es una gran ventaja de la gracia, que ninguno más enseñará a su hermano, como diciendo conoce a Dios, dice porque todos me conocerán. Entonces, esto es lo que ha traído Dios
a través de la gracia, conocimiento de su palabra, discernimiento de la palabra. Entonces, la gracia ha sido un regalo hermoso que nos ha traído muchas cosas sin que a nosotros nos cueste. Pero bueno, la gracia, aparte de todo esto, nos permite tener comunicación personal con Dios. Fíjese qué importante la gracia, que usted puede doblar sus rodillas donde esté, orar a Dios, cerrar sus ojos, empezar su oración y entender que hay una comunicación de usted con Dios, sin intermediarios, sin intercesores humanos. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, a través de Él, nosotros tenemos esa comunión con el Padre. Pero no necesitamos a nadie humano, nadie de ninguna de las cosas que vemos que el hombre a veces hace como para decir esto puede interceder por ti, o tal persona o reliquia. No, familia. Usted tiene a través de la gracia la oportunidad de tener comunicación con Dios. Y bueno, ¿qué le puedo decir de todas las ventajas que tenemos cuando hemos recibido al Señor y la gracia se derrama en nosotros y vienen los regalos de Dios y viene la dirección de Dios de esa gracia a nuestras vidas? Pero sabe, hay cosas que ocurren en el ser humano que yo no entiendo. De verdad no entiendo. Cuando algo es gratis, no se llega a valorar. Cuando la gente cree que le cuesta, como que le da mayor importancia, aunque no sabe si eso es real lo que está pagando por eso. Entonces, muchas de las cosas que Dios ha hecho en nosotros a través de la gracia, que son completamente gratis, muchas personas no llegan a valorarlas como tal y descuidan la gracia. Por eso, volviendo al tema donde vemos esa imagen, ¿qué le hace pensar esta imagen? Pues lo primero que usted diría, bueno, pues están por ahí conviviendo algunas personas, están bebiendo, pero quizás te preguntaría, bueno, ¿y esas personas conocerán a Dios o no conocerán a Dios para que estén haciendo eso? Quizás usted y yo podríamos reflexionar, diríamos, pues no creo que conozcan a Dios porque lo que están haciendo no es lo correcto. Pero alguien podría decirnos, pues quizás sí conocen a Dios, pero lo están haciendo. Entonces, podríamos entender que están descuidando la gracia, que están descuidando lo que Dios les dio y que están tomándolo como a la ligera, que no le están dando la importancia de lo que debería de ser. Y mire, yo creo que pensando en todo esto, el pensamiento de las personas comienza a una tendencia. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo? Si al cabo Dios me puede perdonar. O le digo a Dios que me perdone y me perdona. Entonces, ¿para qué hago tanto intento de hacer las cosas de una manera perfecta si hay tanta gente hipócrita? Entonces, mucha gente comienza a prejuzgar la vida de los demás y a justificar sus actos porque quizás otros descuidaron la gracia. Y entonces algunos descuidan la gracia y comienzan a hacer cosas que no deberían de hacer. Y bueno, hay dos razones principales que algunas personas han usado para descuidar la gracia. Algunos creen, fíjense bien, amados hermanos, algunos creen que para qué hacer tanto si Dios ya predestinó a unos para que se salven y a otros para que se pierdan.
Entonces, algunas personas tienen esta idea. ¿Y de dónde surge esta idea? Bueno, pues yo quiero leer algunos textos para que usted tenga alguna referencia de dónde surge esta idea. O sea, las personas que están descuidando la gracia creen que ya estamos predestinados a salvarnos o a perdernos. Y creen que Dios ya hizo como una división de, pues tú te vas para acá y tú te vas para allá. Y entonces dicen, pues ¿para qué? Entonces, ¿cuáles son los textos que llegan a usar estas personas que descuidan la gracia? Bueno, pues yo quiero llevarlo a 1 Corintios 2:7 y quiero que usted lo lea conmigo y que comience a razonar pues estas maneras de pensar. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, así dice la Escritura, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces ahí aparece la palabra predestinó. Entonces los que piensan en que, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué me porto bien si ya Dios ya predestinó a los que van a salvarse o a los que van a perderse? Sin embargo, si usted ve bien, este pasaje bíblico está hablando que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Está hablando Dios de la sabiduría de Él, de su conocimiento, de su palabra, que Él la preparó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, ahí lo que nos está diciendo la Escritura es que Dios preparó una palabra, la preparó, la diseñó, la puso al alcance de cada uno de nosotros. Pero bueno, como las personas creen que tiene que ver con las personas, usan algunos otros pasajes como Efesios 1:11. Vamos a leer Efesios 1:11 para ver pues las personas que descuidan la gracia, teniendo esta idea pues de que para qué me esfuerzo, para qué le echo ganas, para qué hago lo bueno. Si al cabo Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Sin duda, Dios sí sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Eso, sin duda. Pero eso no lo determina Dios. ¿Quién se va a salvar o quién se va a perder? Lo determinamos usted y yo. Pero bueno, Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cuando nosotros leemos pasajes como este, cortados en un versículo, y no leemos los versículos que anteceden este versículo o los que siguen, tenemos una idea solo de un versículo. Entonces la idea que podríamos tener de este solo versículo dice, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces dice, habiendo sido predestinados. Pero no hay más información hasta estos momentos porque no la estamos leyendo. Y las personas que autojustifican el descuido de la gracia, pues toman un versículo sin un contexto como se conoce en la hermenéutica, en el conocimiento de la palabra, ni antes ni después, y bueno, dicen, habiendo sido predestinados, pues yo ya fui predestinado, y si me voy a salvar, pues es porque Dios ya me predestinó para salvarme, y comienzan ideas de esta naturaleza. Romanos 8, del 29 al 30, un poco más sobre esto de la predestinación. Romanos 8 del 29 al 30 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y el versículo 30 que dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, con este tipo de pasajes, aislados de otros pasajes de la Biblia, porque usted sabe que la Biblia es un compendio de enseñanza que tiene que corroborarse con varios pasajes bíblicos. Entonces, si leemos pasajes aislados sin el resto, nos quedamos con una enseñanza incompleta o errónea. Si volvemos a leer el versículo 29, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué entendemos en esta parte, tomando esta parte de este pasaje? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, como es su Hijo. Cuando nosotros leemos esto, lo que Dios está diciendo, que Dios está creando al ser humano, lo está formando para que sea una persona buena. Dios no creó a las personas malas, Dios creó a personas buenas. Entonces, cuando Dios determina o predestina que cierta generación o las generaciones que han habido, o todas las generaciones que han habido, no algunas, simplemente todas, las hizo para hacer cosas buenas. Eso es tan obvio. Dios no hace nada malo. Entonces, cuando Él dice que también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, si su Hijo es bueno y santo, pues el plan de Dios era que su creación fuera santa. Para eso hizo Dios su creación, para que le sirviera, para que le adorara. Pero no está diciendo aquí que los predestinó para que ya se fueran al cielo. Eso no lo está diciendo la Escritura. No está diciendo, nos predestinó para que estemos ya en la gloria con Él. Bueno, probablemente sería el plan de Dios que algún día estuviéramos con Él. Pero lo primero es ser buenos como es su Hijo, o ser santos como es su Hijo. Más adelante un poco vamos a ver otros pasajes relacionados con este tema. Otro de los puntos que le han dado, pues tal vez las bases a las personas que descuidan la gracia, es pensar, creer que la salvación, cuando la recibieron de parte del Señor, ya esa salvación es suya y no la van a perder, hagan lo que hagan. Y este tipo de idea que las personas tienen en sus mentes y en sus corazones, que creen que hagan lo que hagan ya después de haber recibido a Jesucristo y declararse salvos, ya hagan lo que hagan, no van a perder la salvación. Es lo que da origen a que la gente descuide la gracia. Y mire, ¿qué utilizan como soporte este tipo de pensamientos? Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, Dios dice, ellos dicen, pues si Dios ya me lo dio, no me lo va a quitar. Y el llamamiento que Dios me hizo, tampoco me lo va a quitar. Sí, cierto. Dios no va a quitar los dones que nos ha dado, ni va a retirarnos el llamamiento. De eso estamos completamente seguros. El gran problema es que Dios no quita los dones ni rompe el llamamiento, sino quien lo rompe es la misma persona. Descuida los dones y descuida el llamamiento. Cierto que Dios no le va a decir, pues ya no, lo que te di ya no te lo doy. O te llamé y ahora no te llamo. No, todo eso Dios, como dice este texto, lo mantiene firme. Pero las personas son las que han descuidado los dones y han descuidado el llamamiento, y ahí es donde viene la caída.
¿Qué le pasó a aquel ángel, aquel querubín que estaba con Dios, que algún día se sintió con deseos de subir a lo alto, al trono de Dios? Pues simplemente descuidó lo que Dios le había dado. Bueno, pero este es lo que algunas personas creen que es suyo y que Dios no se los va a quitar. Miren, ¿qué es lo que Dios piensa de la gracia que Dios nos ha dado? Vaya conmigo a 2 de Pedro 3:9. Lo primero que usted y yo tenemos que pensar es como Dios piensa. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta: ¿Dios quiere que la gente se pierda? Vea esta última parte de este versículo. No queriendo que ninguno perezca. Está hablando espiritualmente, porque físicamente, pues la muerte física es algo natural. No se está refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, que ninguno se pierda. Dios no quiere eso. Él quiere que toda la gente se salve. Entonces la idea de que Dios predestinó a unos para que se perdieran y otros para que se salvaran, no encaja con esta palabra. Porque el plan de Dios es salvar a toda la humanidad. No dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo está hablando a todas las personas. No se refiere al planeta o a los planetas. Se refiere a todas las personas. Porque de tal manera amó Dios a todas las personas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el plan de Dios original es: Dios hace a la humanidad para ser buena, los predestina para ser como la imagen de su Hijo, como Él, para que no se pierdan. Sin embargo, cuando las personas descuidan la gracia, el regalo de Dios, es donde viene el cambio. Primera de Corintios 1:2, quiero que vea esta parte, hablando con el tema de la predestinación, un poco regresando a ese punto. A la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿A qué fueron llamados? Le está escribiendo el apóstol Pablo, de parte de Dios, o Dios a la iglesia que está en Corinto, llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ¿para qué llamó Dios a la iglesia que estaba en Corinto, allá por Atenas, allá por Grecia? Para que fuesen santos. Pero veamos otro pasaje en Efesios 1, versículos del 4 al 5. Mire, nada más para que usted vea. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, Dios nos escogió a todos los seres humanos antes de la fundación del mundo, con un objetivo o con una finalidad o con un propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, ¿qué es lo que hizo Dios al irnos creando a todos, a toda la humanidad? Creó gente buena para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso fue lo que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Él planeó que cuando usted llegara, que cuando yo llegara, cuando llegaran sus hijos, fueran gente buena y vivieran acorde a los mandamientos de Dios. Esos fueron los planes de Dios, crear gente buena. ¿Qué dice el versículo 5? En amor, habiendo
habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, usted y yo, como decía el versículo 4, que Él nos preparó desde antes de la fundación del mundo para ser santos, gente buena. Y entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, Dios predestina acciones para que nosotros las llevemos a cabo y entonces seamos adoptados. Si esas acciones que Dios predeterminó para llevarlas a cabo no las llevamos a cabo, pues no podríamos ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. No podríamos ser adoptados, porque no estamos llevando a cabo las acciones para las que Dios nos preparó y nos hizo. Otro pasaje en Efesios 1, versículos del 11 al 12, lo vamos a leer. Efesios 1, versículos del 11 a 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, ¿para qué Dios nos creó? Para alabanza de su gloria, para glorificarle, para exaltarle, para reconocerlo. Cada una de las cosas que nosotros vemos hoy, cosas materiales, sabemos que tienen una finalidad. ¿Un auto para qué se hace? Pues para que la gente se transporte por tierra. ¿Un avión para qué lo hizo el diseñador? Pues para que volara y pudiera transportar gente por los aires. ¿Este micrófono para qué fue creado por el diseñador? Pues para que fuera un emisor de un sonido o de una voz. Entonces, así nosotros, desde que Dios diseñó nuestras vidas, nos diseñó para hacer algo, llevarlo a cabo. Por eso dice que según el designio de su voluntad, dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces, la predestinación es para llevar a cabo acciones que van a glorificar el nombre de Dios. Ahora bien, cuando nosotros vemos todo esto a través de la palabra, vamos a encontrar pues que la salvación es un regalo de Dios, pero también tiene sus condiciones. O sea, que alguien diga, no, es que yo recibí la salvación de parte del Señor y ya haga lo que haga, me voy con mis amigos a las fiestas y a lo mejor así como estaba la portada de este tema, nos vamos a tomar un poco, a divertir un poco, pero no va a pasar nada. Pues es una gran mentira del enemigo. Hebreos 12:14, si usted me permite leer también este versículo, Hebreos 12:14, tiene una enseñanza que yo creo que no tenemos que perderla de vista. Digo, si usted tiene el deseo de salvarse de esta perversa generación, de algún día estar allá con el Señor, no piense que Dios va a pasar por alto lo que haga, que está en contra de su palabra. No piense. No piense que Dios va a decir, va a cerrar los ojos y no vi nada y no sé nada. O sea, no piense. O si a usted le gusta pelear y cree que pues no va a pasar nada. Mire, este pasaje dice, seguid la paz con todos. ¿Qué dice? Sé una persona pacífica. Y la santidad es la ausencia del pecado. Eso es la santidad, la ausencia del pecado. La paz es la ausencia de la guerra o de lo que nosotros provocamos.
Quizás usted me diga, oiga hermano, pero a veces hay personas que son las que me provocan y son las que me insultan y no me siento bien con Dios. Mientras usted no lo haga, mientras usted no le dé corriente a todo eso, siga la paz. Hay un pasaje que dice que el que quiere ver días buenos, busque a Dios, siga la paz. Si usted quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y que sus labios no hablen engaño. Entonces, si queremos nosotros ver al Señor el día en que partamos de esta tierra, tenemos que ser personas pacíficas y personas que busquemos la santidad, es decir, cero desvío. No podemos descuidar la gracia. La santidad no se puede descuidar, sin la cual nadie verá al Señor. Si alguien está descuidando la gracia pensando en que todo es posible, todo se puede hacer, no hay problema, esto es lo que dicen muchas personas y se están perdiendo. Entonces, ser una persona pacífica y ser una persona que se porta bien, que no comete pecado, que busca al Señor en santidad, va a ver al Señor. Ahora, otra cosa importante es la fidelidad. Si usted de verdad quiere ver al Señor y no quiere descuidar la gracia, no solamente tiene que ser una persona pacífica, una persona que se guarde para el Señor, pero también una persona fiel al Señor. Apocalipsis 2:10 tiene una enseñanza que le quiero compartir. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero vea lo que dice esta parte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios está hablando de una fidelidad hasta la muerte. No es por cierto tiempo. No es por ciertas circunstancias, condiciones o situaciones. Simplemente no importa lo que esté pasando en mi vida, no importa lo que esté viviendo, voy a serle fiel al Señor hasta el último día de mi vida. Entonces, tendremos la corona de la vida, la eternidad con Dios. Pero si usted se da cuenta, no está incluyendo ahí, no te preocupes. ¿Te has portado mal? No te preocupes, vas a estar conmigo. Dios, perdóneme por lo que yo le voy a decir o cómo se lo voy a decir. Dios no es basurero. De verdad se lo digo. Dios no va a recibir nada que esté echado a perder. Dios no va a recibir nada que no esté en las condiciones del lugar donde debe de estar. Donde está Dios es un lugar santo. Él es santo y va a recibir gente santa. No va a recibir gente corrupta, no va a recibir gente pues que descuidó la gracia y que sintió que no pasaba nada. Por eso tenemos que tener cuidado. El primer pasaje que leímos, solo leímos un versículo, ahorita quiero leer 2 antes del que leímos. En Hebreos 2, versículos del 1 al 3, quiero que usted me acompañe a leer 2 versículos más el que leímos, de Hebreos 2, ahora del 1 al 3. En el primer versículo que leímos solamente fue el 3. Vamos a entender por qué el versículo 3. Dice el 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Es decir, que descuidemos la gracia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Cómo pues escaparemos nosotros? Si nosotros descuidamos lo que Dios ha puesto en nuestras vidas de una manera gratis y sencilla, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso no descuide la gracia. Si usted descuida la gracia, está descuidando la salvación, está descuidando la vida eterna con Dios, y Dios no quiere eso. Dios lo preparó a usted para hacer cosas buenas. Dios lo bendiga, familia. Yo espero que usted pueda meditar en esto, en la importancia de no descuidar la gracia. No se deje llevar por lo que las gentes dicen. Déjese llevar por lo que el Espíritu de Dios le dice en su palabra. Vamos a hacer una oración. Padre, quiero pedirte tu bendición para cada persona, para cada hermano, para los que están escuchando este mensaje. Te pido que los bendigas, les ayudes a corregir sus caminos y trae sobre ellos tu bendición. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.